Agregar bueno siempre. Entonces, algo que llama mucho la atención en esta época, desde el 17 de Tamuz hasta que terminamos con el ayuno de Tisha B'Av, es por supuesto todo el tema de las costumbres de luto. ¿Qué? Entonces, disminuimos en alegría y no nos casamos y no escuchamos música y llega el mes de Av y empezamos con la carne y con el vino y con la ropa y no lavar la ropa y no bañarse y no comprarse ropa nueva y muchas cosas que hasta que por supuesto llegamos al día del ayuno, ¿sí? Y la velut se va acrecentando, ¿sí? Las costumbres hasta Rosh Chodesh Elul son un poco más livianas, empieza el mes de Av, empieza el mes de Av, agregamos algunas costumbres de luto, llega la semana de Tisha B'Av, que este año no la tenemos, pero en los años que sí, agregamos algo más, después llega la víspera del ayuno y tenemos la Seudat Hamafseket, que es una Seudat de luto, como ya estudiamos, y llega el ayuno y puro luto, ayuno, y no se estudia Torah. Entonces, yo quiero tratar de entender un poco más a fondo por qué tenemos que hacer todas estas cosas. ¿Cuál es el sentido de, perdón por las palabras un poco bruscas, ¿no?, de que Jajamim nos hacen la vida difícil? Y no tomes vino, y no comas carne, y no te cortes el pelo, y no te cases, y no laves la ropa, y ya. Como diríamos antes, sí, déjenos tranquilos, ¿no? Está difícil esto, está difícil. Meile no comer arroz en pesa, de eso ya lo entendí, no, meile, como otras cosas, pero aquí, Mehmet, con seriedad. ¿Por qué tenemos que hacer todas estas costumbres de luto? ¿Qué nos brinda? ¿Qué nos da eso? No olvidar qué. El Bet HaMikdash. ¿Tú sabes qué? Yo tengo una estrategia más cómoda para poder decorar el Bet HaMikdash. Todos los días desde el 17 de Tamuz nos sentamos 1 hora a estudiar alajot del Bet HaMikdash, alajot de los korbanot, alajot de los kohanim, de cómo servían el Bet HaMikdash. ¿Mejor? ¿Qué les parece? ¿No es buena idea de recordar el Bet HaMikdash? Sí. Entonces, ¿para qué? No te laves, no te cortes el pelo, no laves la ropa, no comas vino, no tomas vino, no comes carne. ¿Para qué complicarnos tanto la vida en estas cosas? ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Y sin ninguna duda que todo esto no es de casualidad, no es de que Jajamim de repente se levantaron a la mañana y dicen, vamos a hacerle la vida imposible a nuestros Yehudim para que se sientan mal. Sí, hay una mitzvah que en estas semanas nos sentamos mal. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir mal? Así. No coman carne, no tomen vino, no laven la ropa, no se corten el pelo y sientan disgusto, sientan dolor, sientan luto. La pregunta es si eso es el asunto, ¿sí? Sentirse mal, o hay algo más profundo, hay algo más en el fondo de esto. Entonces, si me dan el permiso, vamos a tratar de ver. Hay una Gemara, Masejet Baba Batra. Es la tercera baba. Hay baba Kama, baba Metzia y baba Batra. En la tercera baba, Daf Samach. La Gemara habla sobre el tema de la avelut, del luto por el Jurban Beit HaMikdash. Y la Gemara Daf habla de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Le dice la Gemara que Shecharab Bait Bashnia, cuando se destruyó el Bait,
el Beit HaMikdash por segunda vez. Rabu Prushim de Israel. Aumentaron los Prushim. Los Prushim son los abstinentes, aquellos que empezaron a abstenerse de ciertas cosas, como por ejemplo, Shelo le'echol basar, de no comer carne, no 3 semanas, Bichlal. Dejaron de comer carne, Zeu. ¿Cuánto tiempo? No hay sin tiempo. Mientras no hay Beit HaMikdash, no comemos carne. ¿Ah? Ya no toma en cuenta las vaquitas, no O sea, ¿ah? Primeros vegetarianos. ¿Qué? También vino solo que Shelo le'echol basar. Entonces decidieron estas personas, nosotros, mientras no hay Beit HaMikdash, no comemos carne. Veshelo lishtot yain, y de no tomar vino. ¿Todo por qué? Como señal del Hurban Beit HaMikdash. ¿Qué? no, pues que no tomen agua. ¿Solo en Shabbat? Rega. ¿Ah? En Shabbat. Solo en Shabbat. La Gemara no dice qué pasa en Shabbat. La Gemara no dice. Yaholiot que comían en Shabbat, Yaholiot que no, pero en forma general decidieron abstenerse totalmente de comer carne y de tomar vino. Nitpan lahem Rabbi Yoshua. Se les acercó Rabbi Yoshua a estas personas y les dijo: Amar lahem, banai, hijos míos, mipnei ma hi atem ochlim basar ve'en atem shotim yain. O sea, ustedes tomaron una decisión de no comer carne y de no tomar vino. ¿Qué? Entonces la pregunta es, ¿y por qué ustedes tomaron esa decisión? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué dafka carne y dafka vino? Amrulo, Nochal basar shemimeno makrivim al gabe hamizbeach. ¿Cómo podemos nosotros comer carne del cual se sacrifica sobre el altar cuando hay Bet Mikdash? Y ahora ese altar está nulo, no funciona, no hay korbanot. O sea, en otras palabras, si la mesa de Akadosh Baruj Hu no tiene carne, ¿yo sí voy a tener carne en mi mesa? Mapito. Es un insulto a Dios eso. Mishtei yain, vamos a tomar vino, shemenazchim al gabe hamizbeach, que se vierte sobre el altar, sobre el mizbeach. Entonces el vino que se vierte sobre el mizbeach diariamente, junto con los korbanot de Achshav Batel, y ahora está nulo. O sea, estos prushim le dicen a Rabbi Yoshua: el vino, la carne, ¿para qué Hashem los creó? ¿Para qué? Para que nosotros, sí, nos comamos nuestros asaditos y nuestros lejaim y nuestros traguitos. Para eso Hashem creó la carne. La carne está, como todo en el mundo, para servir a Hashem. Para eso está la carne, para eso están los animales. Todo en servicio del Creador. Y también el vino. Todo tiene que utilizarse para mitzvah, para kedushá. Si no, no tiene derecho de existencia. Y por eso, si no tengo Beit Mikdash y no tengo la posibilidad de hacer un corbán con una ovejita o con una cabra o con un ternero o con un toro, entonces yo en mi mesa personal voy a poner la carne. Cuando la mesa divina, cuando el Beit HaMikdash no funciona. Y lo mismo con el vino. Por eso decidimos que hasta que no se vuelva a construir el Beit HaMikdash, en nuestras mesas no hay ni carne ni vino.
¿Buen argumento o no? ¿Qué les parece? No. Sí. Bueno, según la lógica, No. poder cenar suena bonito, la verdad. ¿No? Suena bonito. Rabbi Yoshua les dice, Beseder, yo voy a seguir vuestra lógica. No tomen agua. Amar lahem, imken lechem no nojal. Entonces desde ahora no podemos comer pan. ¿Por qué? También era parte del sacerdocio. Shekvar batlu menachot. Porque ya no hay korbanot vegetales en el Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash había menachot, que están hechas a base de harinas. Y tenemos los 12 panes, el korbanat, el lechem apanim. Entonces, ¿eso hay o no hay? Ya no hay. Entonces, por favor, les pido que agreguen al menú, además de la carne y del vino, pan. ¿Están de acuerdo? Estoy comiendo heno como vaca. Vegano, vegano. Para mojar en el... Le contestaron, ¿sabes qué, Rabbi Yoshua? Tienes razón. Vamos a dejar de comer pan y vamos a comer, vamos a volvernos fruteros. Frutas. Vegetariano. Efshar beperot. ¿Sí? Vamos a comer pepinos, tomates, zanahoria, manzanas, esas cosas vamos a comer. Veganos. Vegano. Vegano. Ya fue. No verano. Les dice Rabbi Yoshua, slicha. Slicha. ¿Saben lo que son las primicias? Los bikurim. ¿De qué son los bikurim? ¿De qué? De frutas. Entonces, por favor, hay algo más que quitar del menú, además de carne, vino y pan. Fruta. Perot lo nojal, shekvar batlu bikurim. ¿Sí? Ya no hay bikurim. A pesar de que los bikurim no se sacrificaban en el Bet HaMikdash, pero se las traían a los kohanim, y los kohanim comían esas frutas. Entonces esas frutas no eran para el pueblo, eran para los servidores de Hashem en el Bet HaMikdash. Si no hacía hasta el dinero. ¿Ah? Rega. Beseder. Entonces le contestaron, no, Beseder, pero no de todas las frutas se trae bikurim. ¿De qué se trae bikurim? De las 7 especies. Trigo, cebada, uva, etc. Bueno, entonces Beseder, vamos a comer pepino, zanahoria, tomate y cebolla. Manzanas. Ese va a ser el menú. ¿Qué? Disculpe la ignorancia, pero no, bikurim no incluye todas las frutas No. del árbol. No. Manzana no. Lleva perot, solamente los 7 frutos que fue alabada de la tierra de Israel. Bikurim, nada más. ¿Ah? Saber, mejor. Trigo y cebada, aparte, pero mejor. Sí, uva, higos, limón, granada y aceituna. Y date. Ya fue. Ahí nacieron los hasidim de Loki Niot. Top. Efshar beperot ajerim. Podemos arreglarnos con otros frutos que no son de las 7 especies. Rabbi Yoshua dice, problema. En Sukkot se vertía agua sobre el mizbeach. Entonces, por favor, quiten el agua. Entonces, si fuera un Shabbat no hay problema, tomamos vodka en lugar de agua. ¿Eh? Si es mexicano, tomamos tequila. ¿Eh? Les dice Rabbi Yoshua, Maim lo nishte, entonces no podemos tomar agua, Shekvar batel nisuja Maim, ya se anuló el vertido del agua en Sukkot. Ahí se quedaron callados. Shatku. Ahí se les acabó el argumento, los argumentos. Se acabó el corrido. No les convenía seguir El vino y la carne es lo que más También, disfruta uno, pero ¿no? tú tienes que ser consecuente. Si tú dices de que la mesa de Hashem no tiene esto y no tiene esto y no tiene esto, entonces todo lo que hay en la mesa de Hashem, tú no lo tienes que tener en tu mesa. Entonces tampoco el agua. No lo que te conviene, lo que no te conviene. Desde la mesa de Hashem. Ajá. Entonces el Mizbeach no tiene ni carne, ni vino, ni frutos, ni agua. Entonces,
Entonces, ahora a ver cómo te las arreglas sin agua. Entonces, básicamente aquí terminó la discusión. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Nos quedamos solo con el agua, entonces como sin agua no puede, entonces volvamos al principio de toda la lista. Entonces, vamos a comer carne, vamos a tomar vino, y vamos a comer las frutas. ¿Qué opinan? Y vamos a comer pan. ¿Qué opinan? ¿O solo nos quedamos con con los pepinos y el agua? O sea, el momento que Rabbi Yoshua trae este argumento arrebata todo lo dicho antes o solamente el agua. ¿Qué opinan ustedes? Todo. ¿Eh? Todo. Sí, el agua no va a Es que venir. el pueblo no puede cumplir todo eso, entonces La pregunta es la posibilidad de algo que no está bien porque el pueblo no puede cumplir todo eso. Entonces, si tu argumento es que lo que sube sobre la mesa de Hashem, no, entonces, o todo o nada, ¿no? Bueno, lo que te conviene, sí. Bueno, el agua es el líquido vital, pero si al fin y al cabo también esa agua se sacrifica sobre el Mizbeach 7 días en la fiesta de Sukkot, entonces, bueno, entonces estás insultando en el momento que tú tomas agua, como en la mesa de Hashem no hay agua y yo sí tengo agua. Haz más de Meshané si es agua, o si es carne, o si es vino, o si es bikurim, primicia. la sal también que se ofrecía con... Najón, la Si sal quiere también. cerrar, me diría, no, entonces Ajá. esos días no voy a tomar agua. Si quisiera cerrar. Amarlaen. Entonces Rabbi Yoshua les dice, escuchen lo que les voy a decir. Banai, Bou Malachem. Ustedes tienen razón, pero no tienen razón. ¿Por qué? Porque en el momento que se destruyó el Bet HaMikdash, decir, bueno, sigamos como antes. ¿Podemos seguir como antes? No. ¿Como si hubiera Bet HaMikdash? No. No podemos. ¿Sí? El corazón de Am Israel. El lugar de Avodat Hashem, el lugar de contacto de Am Israel con la Shejinah. Entonces, Shelol Itabel Kolikar Yefshar, de no enlutarse, Bichlal, no es posible. Shekvar Nigzera Gzera. ¿Por qué? Porque ya se decretó que tiene que haber Jurban y por eso tenemos que hacer Abelut. Tenemos que sentir la falta del Bet HaMikdash. Y no podemos dejar esto pasar como si no hubiera pasado nada. Pero Leitabel Yoter Midai, pero exagerar demasiado en la Abelut, donde tu vida se vuelva un suplicio o algo prácticamente imposible. No carne, no vino, no frutas, no pan, no sal, como dijo mi señor. Entonces, ceder. Y Efshar, eso tampoco no es posible. Entonces, desentenderse como si no pasó nada, no es posible. Ir al otro extremo, wow, se acabó el mundo, se acabó la vida, Zeu, no hay lo que hacer. Nos metemos en una cueva y comemos como Rabbi Shimon Bar Yochai algarrobo todo el día. Pero sin agua. Eso se podía hacer. Sin agua, Najón. Entonces tampoco es posible. ¿Cuánta gente va a poder soportar un tipo de vida así? Los decretos tienen que estar de acorde a la posibilidad del público. Si tú vas a hacer gezerot de abelut demasiado estrictas, la gente va a tirar todo a la basura y no va a hacer nada. Dichtiv, como está escrito, ¿sí? De que los jajamim nunca van a decretar algo que saben que desde un principio nadie va a cumplir. Jajamim son jajamim.
Entonces, cuando ellos decretan algo, lo hacen en la medida que saben que el público va a poder cumplir esa gezerá, porque si no, desde el principio, no la hacen. Como se dice, no se gastan en hacer una gezerá que luego van a tener que decir, bueno, como el público no la cumplió, entonces la anulamos. Wow, qué feo. Hay algunas así. Najón, el aceite, Povesham, hubo cosas que Jajamim probaron a ver cómo funciona, porque Canide que estaban en duda, que Ulay sí, que Ulay no, pero luego se dieron cuenta que no funciona. Pero cuando Jajamim saben del principio, no que Ulay o no funciona, sino que no va a funcionar. Entonces, no lo hacen. No lo hacen. ¿Pero por qué tenían ese debate si ya había precedentes anteriores con el primer templo, que ellos fueron exiliados y tenían un cierto estilo de vida sin Sí, el primer pero templo? Caniré ¿Qué que haciendo estos personajes? lo que pasa es que después del primero había una profecía y esperanza de que iba a haber el segundo, pero después del segundo, quién sabe qué es lo que va a pasar y cuánto va a tardar. ¿Sabes? Entonces, dice la Gemara, Ela, Kajamru Jajamim, así dijeron Jajamim, entonces, nosotros hablamos del vino, de la carne. ¿Sabes qué? Empecemos antes. ¿Por qué tú vives en una casa? Akadosh Baruj Hu no tiene casa. Entonces, por favor, vete a vivir a la calle. Vete a vivir a la calle. ¿Por qué vives en una casa? Si Akadosh Baruj Hu no tiene casa. ¿Mejor? ¿Por qué? ¿Por qué se sorprende? Es muy lógico. Si, vino la mesa. ¿Por qué te quedaste en la mesa? ¿Acaso no tiene casa? No tiene baile. Se quedó sin casa. Entonces, desde ahora en adelante, Am Israel no construye casas. Solo vivimos al aire libre. ¿Sí? En el hotel de 1 millón de estrellas. ¿Mejor? ¿Suena lógico o no suena lógico? Suena lógico. ¿Por qué? ¿Mejor? Ya fe. Entonces dijeron Jajamim, no, ¿sabes qué? Te permito vivir en una casa, pero deja un lugar en la casa sin terminar. No se terminó nunca. ¿Vale? Ela, Kajamru Jajamim, Sada Named Beto Besito Meshayer Bodabar Muot. ¿Sí? La persona pinta la casa, pero va a dejar un lugar sin cal, sin pintura. Una amá por una amá, un codo por un codo en la entrada de la puerta. Y eso es el símbolo de que la casa de Hashem todavía no está construida. Mitzvah. Ya fe, te sientas a comer. Ya fe, te sientas a comer. Quiero comer bien. Dice la Gemara, o sea, Adam kol tzorchei seuda o meshaer davar muat. ¿Quieres comer? Come, bevakasha. ¿Sí? Pero, si tú, no sé, planificaste hacer un cierto menú, algo no lo hagas. Déjalo al costado. Entonces, bueno, yo no entro ahora en la parte alágica exactamente cómo se cumple cada cosa, pero la idea. Hablamos de la casa, hablamos de la seudá, de la comida. Entonces, tú quieres comer, come, pero no comas todo lo que quisieras comer. Algo del menú, quítalo. Para recordar de que en algún lugar no hay menú bijlal. La mujer, Baruch Hashem, el esposo le compra lindas joyas. ¿Sí? Pero que no se ponga todas las joyas. Que cada vez que se pone sus joyas, que deje, aunque sea una. ¿Mejor? El Kohen Gadol con sus vestimentas, con sus prendas. No tenemos el Kohen Gadol, no tenemos las prendas del Kohen Gadol. Entonces, estas mujeres que representan el tema de la vestimenta, entonces, que ellas también dejen a un lado una de sus joyas, una de sus prendas, y que no se las coloquen. Ya fe.
Top. La Gemara continúa con algunas otras cosas que tienen que ver con esto y termina diciendo así: Tania Marav Ishmael ben Elisha, ביום שחרב בית המקדש, זה תלדיה כזה דרשתו של בית המקדש, דינו שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. Hubiera correspondido que decretemos por el luto de no comer carne y de no tomar vino. El Ain Gozrim Gezerah Tzibur, pero no se puede decretar un decreto sobre la congregación el Inken roba Tzibur y Jolim la Motla, sino si la mayoría lo puede soportar. Y como la mayoría de Am Yisrael no puede soportar esto, entonces por eso no se decretó, como lo vimos. Seder. Bueno. Entonces, ¿qué nos enseña esta Gemara? La Gemara nos enseña algo muy importante. De que toda nuestra vida material, nuestra casa, nuestra comida, nuestra vestimenta, nuestras joyas, todo tiene que tener un enfoque, una dirección. Yo no como por comer, yo no tomo por tomar, yo no me visto por vestirme, yo no vivo en una casa por vivir en una casa. Todo tiene un enfoque, todo tiene una dirección. Y la dirección es Avodat Hashem, Dvekut ba Hashem, servir a Hashem, apegarse a Hashem. Como dijeron Jajamim, Bechol derajeja deo, en todos tus caminos lo tienes que conocer a Hashem. ¿En dónde está Hashem contigo? En todo momento, en toda situación. Y por eso también las cosas materiales de la vida, que son necesarias para poder vivir, comer, vivir, habitar, vestirse, etc., viene a un lugar en la faz de la tierra que se llama Bet HaMikdash. Y en él tenemos comida, tenemos carne, korbanot, tenemos vino, misuhayai, tenemos pan, menajot, sacrificios vegetales, tenemos las vestimentas, las bellas vestimentas del Kohen Agadol, con sus joyas, con sus perlas, con el oro, con la plata, con el cobre, todo lo que acompaña. Tenemos la edificación del Bet HaMikdash, la casa. Entonces, el Yehudí básicamente sabe de que todo lo que él tiene en la vida está centralizado en un lugar que se llama Bet Mikdash, que se llama la casa de la Kedushá, de la santidad, donde ahí Am Yisrael se conecta con Ukadosh Baruj Hu, y básicamente lo que sucede es de que todo lo que existe a nivel de la materia, de la existencia, ¿sí?, convive, se conecta y tiene el equilibrio exacto que debe tener, o sea, su conexión con la Shejina. Ahora, ¿por qué en el Bet HaMikdash se sacrificaban animales y vegetales y minerales, la sal? ¿Por qué servían ahí personas, kohanim? ¿Por qué se necesita vigilar una edificación? ¿Por qué? Porque el Olam contiene la presencia de la Shejina. Y el Olam es Keilu, donde Hashem habita. Y nosotros como hombres particulares y como nación somos los encargados de demostrar de que en ese mundo, que en ese hábitat de la existencia, donde es necesario comer y tomar y vestirse y etcétera, etcétera, las cosas no se hacen porque eso es necesario, sino porque todo tiene que estar enfocado para conectarse con el que reposa en esa existencia que es Akadosh Baruj Hu. Eso es el Bet HaMikdash.
Es una casa de Kedushá, es una casa donde se siente la presencia divina. Donde todo lo que hago es para mantener ese vínculo. Y para que ese vínculo se pueda mantener, tenemos que saber coordinar y saber equilibrar lo espiritual con lo material. Que lo espiritual sea lo que maneje la vida de Am Israel y que lo material sepa coordinarse, vincularse, ¿sí? Y equilibrarse para que al final también lo que nosotros necesitamos como personas para vivir, no solamente lo hagamos porque lo necesitamos, sino porque es parte de nuestra conexión con Akadosh Baruj Hu. Y por eso la carne y el vino y el pan no es simplemente un lujo de poder vivir bien, sino que eso mismo se transforma en Avodat Hashem. Y por eso la garganta del Yehudí se vuelve como una especie de altar y de mizbeach cuando dice la brajá, y cuando come la comida con la cabana que corresponde para poder estar fuerte y servir a Hashem, etcétera, etcétera. Como decían Jajamim, de que cuando el Cohen come la carne del Corbán, entonces eso también provoca capará al Yehudí que trajo ese Corbán, le provoca expiación y elevación. Entonces cada vez que nosotros vertimos sal o carne o vino o agua o pan o alguna cosa sobre el mizbeach, estamos diciendo la materia tiene un sentido. No es simplemente un medio de supervivencia, no. Esto es parte de mi vivencia, de mi servicio a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque yo sé cómo darle el valor a eso junto con lo espiritual. Neshama con cuerpo, cuerpo con alma, alma con cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo no existe? No hay cuerpo, no hay casa, no hay ropa, no hay carne, no hay vino, no hay agua, no hay pan, no hay nada. Entonces, la Neshama sigue existiendo, ella es eterna, es infinita. Pero ¿a dónde se fue el cuerpo? ¿Qué es Akadosh Baruj Hu sin cuerpo? ¿Qué es Akadosh Baruj Hu sin mundo? ¿Dónde está? No lo puedo sentir, no puedo sentir su presencia. ¿Para qué Akadosh Baruj Hu creó el mundo? ¿Para qué? Para manifestarse por medio del mundo. Y ese mundo tiene un corazón que se llama Bet Mikdash. Pero si no tengo ese Bet Mikdash, entonces toda la finalidad se derrumba. Ahora, ¿qué hago yo con todo eso? Con toda esa materia increíble que Hashem creó. Si la principal finalidad no se puede cumplir con ella. Entonces vinieron estos Prushim y dijeron, conclusión, la materia no sirve ahora. Zeu, hasta que no haya Bet Mikdash, la materia es inservible, es inutilizable. ¿Para qué? ¿Que solamente para llenar el estómago? ¿Para eso voy a comer carne y voy a tomar vino y voy a comer pan? Entonces, no me puedo suicidar. Entonces voy a comer pepino y tomate. Eso es lo que voy a hacer. Pero la finalidad esencial de la materia está totalmente nula. Porque no podemos manifestar la presencia de Hashem en el mundo material. Porque ¿en dónde se manifiesta esa presencia divina de manera principal y en excelencia? ¿En dónde? En Bet HaMikdash. Esa es la Shechina. Zenajón. Pero nosotros somos centralistas. Y el Bet HaMikdash, ¿sí?, nutre a todos los mini Bet Mikdash que somos cada uno de nosotros. Entonces viene Rabbi Yoshua y les dice, Asma, entonces ¿qué van a hacer? No tomen agua. No tomen agua. Entonces dice Rabbi Yoshua, les voy a demostrar de que ustedes la idea tienen razón. Si no el Bet Mikdash, toda la materia teóricamente no tiene sentido.
Abal malasot. Hashem nos creó con cuerpo, tenemos que vivir. Malasot. Entonces, vamos a seguir viviendo con la materia, pero siempre vamos a tener presente que la Shejina tiene que estar ahí. Y si no está, lo principal falta. Si no es Bet Mikdash, te falta el corazón. Te falta el motivo de la existencia, que es el vínculo, que es la relación, que es el equilibrio entre lo espiritual y lo material. Y por eso, Beseder, no tienes que vivir en la calle. Constrúyete una casa, pero deja un lugar sin construir. Vas a comer, come, pero deja un poco de comida que no vas a comer. Te vas a vestir, señora, con todas tus joyas, deja algo sin... Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, vienen Jajamim en esta época y te dicen, no comas carne, no tomes vino, no laves la ropa, no laves tu cuerpo ni siquiera por satisfacción. Lama. ¿Para qué? ¿Para hacernos sentir mal? No. Es para entender por qué hacemos esas cosas. ¿Para qué comes? ¿Para qué te vistes? ¿Para qué te lavas? ¿Para qué vives? Todo eso tiene una matará, tiene una finalidad. Es conjugar la vida material con la vida espiritual para servir a Kadosh Baruj Hu. Pero cuando la materia está en una decadencia, donde no hay Bet Mikdash, y donde la Shejina no puede manifestarse por medio de ese corbán, de ese sacrificio mineral, vegetal, animal, humanos que trabajan, entonces toda la materia de alguna forma pierde su fuerza, pierde su motivación, su razón de existencia. Entonces, ¿qué hacemos en estos días? Disminuimos un poco en todo lo material, no para decir que lo material no sirve, sino que momentáneamente no puede servir en su dimensión ideal. ¿Entienden el punto? La materia tiene que servir a Hashem, y si no la puede servir como corresponde, hacemos en estos días esos puntos. Menos carne, menos vino, menos limpieza, menos comodidad. No porque eso no es parte de la vida, sino que nos falta la posibilidad de equilibrar entre las fuerzas desde el momento que no tenemos Bet Mikdash. El equilibrio, la vinculación entre el mundo físico y material. Dice el Pirkei Avot, capítulo 6, 5 kinyanim, 5 adquisiciones adquirió Akadosh Baruj Hu en su mundo. Y ellos son la Torá, el cielo y la tierra, Abraham, Israel, Beit HaMikdash. Otra vez. Torá, cielo y tierra, Abraham, Israel, Beit HaMikdash. Y el Pirkei Avot trae la prueba de que cada uno de ellos se llaman kinyanim. Más de kinyan, ¿qué es un kinyan? Una adquisición. O sea, ¿qué tienen en común estos puntos? Lo que tienen en común es de que estas 5 cosas es la vinculación entre la materia y el espíritu, entre el cuerpo y el alma de manera ideal. El primero es la Torá. ¿Qué hace la Torá? La Torá agarra un keli, agarra un pedazo de piel y lo hace tefilín. Agarra harina y agua y lo vuelve matzah, lo vuelve kedushá. La Torá te enseña a cómo tomar la materia y utilizarla en servicio de lo divino, para que entiendas que no solamente es un medio de supervivencia, sino que es parte del ideal. Akadosh Baruj Hu quiere hacer
su vivienda, como dice el Tania, batachtonim, aquí en el mundo material. ¿Para qué? Para enseñarte que la materia no es algo bediavad. Bueno, hay materia, malasot, hay que hacer algo con ella. No, la materia es parte de. También ella quiere y merece ser parte del equipo de servicio a Hashem. Eso lo aprendemos de la Torah. Todas las mitzvot son con el mundo material. Segundo adquisición de Hashem es cielo y tierra. ¿Qué es cielo y tierra? Hashem creó cielo y tierra, espíritu y materia, y tienen que trabajar a la par. Tercero, Abraham vino. ¿Quién fue el primero que conectó cielo con tierra en la historia? Y que demostró que Hashem no está solamente en el cielo, sino que está también aquí en la tierra. Abraham vino. Ajón, como dice Rashi, cuando lo mandó Abraham a Eliezer a buscar el Shidduch, ¿sí? Le dijo en los Psukim, hasta que yo llegué al mundo, Akadosh Baruj Hu estaba solamente en el cielo, y aquí en la tierra nadie lo conocía. Desde que yo llegué al mundo, el mundo sabe de que Akadosh Baruj Hu no solamente está en el cielo, sino también está en la tierra, en el mundo material. Conexión, espíritu y materia. Cuarta adquisición, Israel. ¿Cuál es la principal función de Am Israel? Hay pueblos, hay religiones que son espiritistas, solo espiritualidad, solo alma. Hay occidentalistas, solo materia, solo cuerpo, solo carne. Viene un pueblo que se llama Israel y que dice, hay que conectar. Hay que saber servir a Hashem con los dos mundos, con el cuerpo y con el alma, con la escalera de Jacob, que conecta cielo con tierra. Jacob es Israel. ¿Y cuál es la quinta adquisición? Beit HaMikdash. Beit HaMikdash. ¿Qué es Beit? Beit es algo físico. ¿Y qué es Mikdash? Kedusha. O sea, un Keli, ¿sí? Algo físico, algo material, un objeto, una casa, pero que en ella hay Kedusha. Y ese es el lugar ideal en donde se sabe conectar exactamente como Hashem lo sabe, equilibrar el mundo espiritual con el material. Entonces, todas esas costumbres de mermar en lo material es para darle al mundo material, ¿sí?, el valor real que tiene. Ahora la materia está, mientras no tenemos Beit HaMikdash, en una cierta decadencia, porque no se puede brindar en todo su esplendor. La carne no es la misma carne, el vino no es el mismo vino, el pan no es el mismo pan. Cuando hay Beit HaMikdash, el pan es otra cosa. Cuando hay korbanot, la carne es otra cosa. Cuando hay vertir sobre el mizbeach, el vino es otra cosa. Cuando hay agua sobre el mizbeach, el agua es otra cosa. Cuando tenemos una casa, nuestra casa personal es otra cosa. Porque tenemos el centro sano, fuerte. Entonces, la vida espiritual y material se maneja equilibrada, se maneja como corresponde. Y la materia no se sobrepone, o el espíritu no se sobrepone, sino que sabemos trabajar en mancuerna. Porque eso es lo que Hashem quiere. Para terminar, dice Rav Kook, nosotros tenemos obligación de aclarar y de enseñar la existencia de los dos lados en nuestra vida. No podemos abandonar ninguno de los dos. ¿Cuáles son los dos lados? Kodesh y Hol, lo santificado y lo profano. Nosotros decimos todos los días, todos los Motzei Shabbat, Amabdil ben Kodesh le Hol,
que diferencia entre Kodesh y Hol. ¿Eso qué significa? ¿Que el Hol no sirve? No, sí sirve. Y es importante, es diferente, no es Kodesh. La Kedushá es la Kedushá, y lo que es Hol es Hol. La Kedushá de Shabbat es una cosa y el trabajo del día de semana es otra cosa. Pero las dos cosas son parte de la vida. Y por eso, dice el Raf, lo Kadosh y lo Hol, lo santificado y lo profano, juntos son los dos fundamentos de la vida, cuerpo y alma. Y los dos son necesarios para nosotros y los tenemos que desarrollar, evaluar, atender, supervisar. Y el equilibrio entre los dos, entre el cuerpo y el alma, entre lo Kadosh y lo Hol, Talet Kol Haolam va a elevar a todo el mundo al valor superior de lo que es el Kodesh HaKodashim. ¿Qué había en el Kodesh HaKodashim? Lo más increíble. 2 estatuas. ¿Cómo es posible que en el Kodesh HaKodashim hay 2 estatuas? Para enseñarte. ¿De qué está el secreto? 2 esfinges de oro. Akadosh Baruj Hu se manifiesta por medio de la materia, por medio del oro, por medio de la plata, por medio de la comida, por medio de todo. Y ahí está el secreto de la unidad de Akadosh Baruj Hu con Am Israel, que son básicamente, sí, los 2 querubim. Y por eso aquí hay que tener cuidado, con esto termino. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. Tenemos grupos que tienden más a la materia. El mundo no religioso, con el caja. Tenemos otros que tienden prácticamente a la pura espiritualidad. Tú lees solo la Torá, solo el estudio de la Torá. Y tenemos que entender, dice el Rab, que si el mundo profano va a querer desconectarse del mundo del Kodesh, de la santidad, entonces se está suicidando. Cuerpo que quiere vivir sin alma, se está suicidando. Y no va a poder. El sionismo laico, si no se conecta con la Kedushá de la Torá, va a desaparecer. Y eso es lo que está pasando en muchos grupos, izquierda, etcétera, de Israel, que la desconexión fue tan fuerte que prácticamente se están desvaneciendo. Porque no quieren saber nada de Kedushá. Y el cuerpo sin Kedushá, sin alma, no soporta. Pero si el Kodesh va a decir, no quiero cuerpo, yo solo quiero alma, bueno, entonces vuelve al desierto, vuelve como los Meraglim al desierto, estudia Torah en el desierto y no hace falta tener un país con economía, con ejército, con industria, con agricultura, con seguridad, con hospitales. ¿Para qué? Vivamos en el desierto, vivamos solo en alma. ¿Eso es lo que quiere Hashem, que vivamos solo con almas? No, tampoco. Entonces, si el Kodesh va a decir, queremos abandonar lo profano, entonces, esa es una Kedushá vacía, es una Kedushá débil, porque Hashem quiere alma fuerte con cuerpo fuerte. Eso es el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash es Beit y Mikdash, casa y santidad, carne sobre el altar, agua sobre el altar. Es carne, pero carne que se eleva, agua que se eleva, vino que se eleva, que tiene otro valor. Ese es el camino que tenemos que enfocar. Por eso, para terminar, yo creo que ahí está el punto. En estos días disminuimos un poco en lo material para darle más lugar a lo espiritual y entender que si queremos realmente elevar a Am Israel al Beit HaMikdash, entonces tenemos que saber equilibrar las fuerzas y entender que lo que estamos disminuyendo en estos días no es porque los jajamim nos quieren hacer la vida más difícil, sino que nos quieren hacer entender, por favor, hay que saber equilibrar lo material con lo espiritual.
y a veces la materia se va para arriba y no te permite sentir lo espiritual, ¿mejor? Y por eso en estos días disminuimos en estas cosas y tenemos estas cosas. Yo, acá. Juro que lo saco, quiero.